Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con usted, hermano en la fe. Amigos que nos visitan o que nos acompañan a través de nuestro canal oficial, La Divina Trinidad, gracias por estar con nosotros. Una vez más, sean ustedes bienvenidos a las iglesias hermanas de Morelos, de Oaxaca y de aquí, de la Ciudad de México. Que Dios les bendiga y les guarde siempre. A todos aquellos que nos visitan y que están interesados en conocer la sana doctrina que es conforme a la enseñanza, bienvenidos sean todos ustedes. Dios con nosotros. Le voy a invitar para que abramos juntos las Sagradas Escrituras en el Evangelio de San Mateo, capítulo número 16. San Mateo, capítulo número 16. Y vamos a leer juntos de los versículos número 13 al versículo número 20. Y la palabra de Dios dice lo siguiente. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o algunos de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Amén. Palabra de Dios. En cierta ocasión, dice el Evangelio de San Mateo, capítulo 16, nuestro Señor Jesucristo vino a la región de Cesarea de Filipo. De Cesarea de Filipo haré una breve referencia con respecto a la ciudad, puesto que ya en alguna otra predicación comenté acerca de esta ciudad. Cesarea de Filipo, hermano, fue la capital del territorio del hijo de Herodes el Grande, de Felipe, quien embelleció y enriqueció esta ciudad para honrar al César de Roma. De allí el nombre de Cesarea. Pero además Felipe agregó su nombre propio a esta capital, de allí Filipo, para diferenciarla de la otra Cesarea que su padre, Herodes el Grande, había edificado allá por las costas del mar Mediterráneo, en la provincia de Samaria. Pues bien, nuestro Señor Jesucristo llegó a esta región de Cesarea de Filipo y preguntó a sus discípulos, ¿de quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Nuestro Señor Jesucristo está solicitando a sus discípulos una confesión con respecto a sí mismo. ¿Quién dicen los hombres que soy yo? ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Pregunta, ¿qué significa que Jesús
es el Hijo del Hombre. Jesús es llamado el Hijo del Hombre en referencia a la cita bíblica de Daniel 7:13 en su visión de las 4 bestias. Busque usted, por favor, esta cita conmigo. Daniel capítulo 7, versículo 13. Y en su visión, Daniel observaba lo siguiente. Escuche. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno, que no será destruido. Aleluya. Gloria a Dios. La descripción de Hijo de Hombre, hermano, es un título mesiánico, es un título que se le atribuye a nuestro Señor Jesucristo, a quien le fue dado gloria, reino y dominio. Cuando nuestro Señor Jesucristo usa esta frase aquí en San Mateo capítulo 16 de Hijo de Hombre, se estaba adjudicando a sí mismo el título de Hijo de Hombre de acuerdo a esta profecía de Daniel. Los judíos seguramente debieron haber estado muy familiarizados con este término, con esta frase, y a quién se le hacía referencia. Jesús estaba pues proclamándose como el Mesías. La frase Hijo de Hombre también tiene que ver con la persona y con la naturaleza humana de nuestro Señor Jesucristo. Sabemos que Jesús era Dios. San Juan capítulo 1 versículo 1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y Juan 1:14 también nos dice, y aquel Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como el unigénito, el Hijo de Dios. Y Primera de Juan, capítulo 4, versículo 2, en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Entonces, si Jesús es el Hijo de Dios, en esencia es Dios. Si Jesús también es el Hijo del Hombre, en esencia, Él también fue un ser humano. En resumen, la frase Hijo del Hombre indica que Jesús es el Mesías, pero que también, en esencia, Él tuvo una naturaleza humana. Regresando a San Mateo capítulo 16, los discípulos respondieron a la pregunta hecha por nuestro Señor Jesucristo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos respondieron lo siguiente: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías, o algunos de los profetas. ¿Quién es realmente Jesús? Si nosotros le hiciéramos la pregunta a 10 personas, seguramente obtendríamos 10 respuestas diferentes. Para algunos, el Señor Jesucristo fue un gran hombre. Para otros, tal vez fue un rabí o maestro. Para otros, el Señor Jesucristo fue un profeta. Para algunos, el Señor Jesucristo fue un enviado de Dios. Pero si le hiciéramos la misma pregunta a los religiosos de aquella época, a los fariseos, por ejemplo, ellos contestarían que Jesús seguramente era un engañador o un hombre peligroso que solo causaba alborotos, porque para ellos Jesucristo era un hombre o un profeta que enseñaba una doctrina contraria a la ley de Moisés, por las cuales ellos regían y normaban su vida
como religiosos. Por eso Jesús era un hombre peligroso o un engañador para ellos. Pero, ¿por qué también identificaban a Jesucristo como el Elías? En realidad, el pueblo de Israel, hermano, creía que volvería a ver los milagros y los portentos de Elías. Pero lo que realmente no sabían es que Dios enviaría otra vez a un hombre como él, como el Elías, lleno de revelación, para mostrarles que era una nación de pecado, lejos de la gracia de Dios, y que deberían también de redimirse, es decir, de arrepentirse de sus pecados para recibir y mirar al Mesías de Israel y de las naciones de la tierra. Israel, en general, hermano, tenía envanecido su corazón y su mente. Ellos creían que por ser del linaje de Abraham, ahí en Mateo 3:9, no tenían necesidad de redimirse por el solo hecho de ser hijos de Abraham, por el solo hecho de haber sido un pueblo adquirido por Dios, por el único y eterno Dios. Pero había que cambiar esos pensamientos de su mente y de sus corazones, y solo Elías y Juan podrían lograr esto. En San Mateo 16, versículos del 15 al 16, dice la palabra de Dios: y él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Aleluya. Este era el momento en que los discípulos tenían que responder con firmeza quién era realmente Jesús. Evidentemente, Simón Pedro fue el portavoz de los discípulos y le dijo: tú eres el Cristo, que significa el Mesías, el ungido, aquel que había sido predicho en el Antiguo Testamento. El Señor Jesús era el cumplimiento de aquellas profecías. También le llamó el Hijo del Dios viviente. Hasta este momento, esta fue la mejor confesión y el más alto atributo que se le pudo dar a nuestro Señor Jesucristo. Y usted, hermano, amigo que me escucha, ¿quién dice usted que es Jesucristo? Si le preguntasen a usted quién es Jesucristo, ¿qué respondería? ¿Que es un maestro? ¿O que fue un profeta? ¿O que fue el Mesías? ¿O que fue un gran hombre? ¿O que es el Hijo de Dios? La respuesta que usted dé, hermano o amigo que me escucha, tiene que ver con la fe plena y absoluta que usted tiene en su corazón con respecto a la persona de nuestro Señor Jesucristo. En el libro de San Juan, por favor busque esta cita, en el capítulo número 9, podemos encontrar la historia de nuestro Señor Jesucristo en relación con un hombre ciego de nacimiento. En San Juan capítulo número 9, dice la palabra de Dios lo siguiente, escuche. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Observe, el Señor Jesucristo vio a un hombre ciego de nacimiento. El ciego no lo vio a él, por supuesto, pues está ciego. Y con esto quiero decir que el ciego no se acercó a Jesús, sino el Señor simplemente lo vio a cierta distancia. Y le preguntaron sus discípulos, diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó éste, ni sus padres, sino que las obras de Dios se manifiesten en él. Mas es necesario, dice el Señor Jesucristo, hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos
del ciego y le dijo, ve a lavarte al estanque del Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es, y otros, a él se parece. Él decía, yo soy. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y levántate, lávate, y fui y me lavé y recibí la vista. Gloria a Dios. Escuche, aquel hombre ciego de nacimiento, que pudo recibir el milagro de nuestro Señor Jesucristo, pero que no lo conoció, porque sus ojos estaban cerrados, estaba ciego, identificó a nuestro Señor Jesucristo como aquel hombre que se llama Jesús. Para muchas personas, hermano, así como en aquellos tiempos, hoy en día también Jesús simplemente es un hombre, o fue un hombre que hizo milagros cuando Él estuvo en esta tierra. Este hombre ciego tenía en su mente y en su corazón ese concepto. Aquel hombre llamado Jesús simplemente me hizo recuperar la vista. Puedo abrir mis ojos y contemplar el mundo que no conocía. Después de esto, llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Recuerde usted que los fariseos eran hombres que identificaban a Jesús como un hombre peligroso que causaba alborotos. Y era día de reposo, cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle, también los fariseos, cómo había recibido la vista. Él les dijo, me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el día del reposo. Fíjese bien, para los fariseos, Jesús simplemente era un hombre. Y por cierto, para ellos no procedía de Dios porque no guardaba el día de reposo conforme a la ley de Moisés, y él hizo al ciego ver, abrir los ojos en un día de reposo. Y otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacerse estas señales? Y había disensión entre ellos. Para los religiosos, para los fariseos, Jesús también era un hombre pecador. Entonces, dice la palabra de Dios lo siguiente. Volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo que es profeta. Aquí, en esta porción de la Biblia, hermano, vemos que aquel hombre ciego que recibió la vista cambió su percepción acerca de Jesús. Ya no simplemente era aquel hombre llamado Jesús, ahora era un profeta. Y ante la insistencia, ante el acoso de los fariseos de querer sacar la verdad o de que dijera algo distinto a lo que todo mundo creía, que era un profeta, que era el enviado de Dios, que era el Mesías, los fariseos querían escuchar algo diferente. Este hombre era atacado en su fe. Él sabía que aquel hombre llamado Jesús, que ahora identifica como profeta, le había devuelto la vista. Es profeta. Pero los judíos no creían que él había sido ciego. Fíjese nada más, no creían, y que había recibido la vista, así que llamaron a los padres del que había recibido la vista. Y sus padres llegan ante ellos y le preguntan diciendo, ¿es este vuestro hijo al que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora?
Y sus padres respondieron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego. Pero cómo ve ahora, no lo sabemos. O quién le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. ¿Qué edad tiene? Pregúntele a él. Él hablará por sí mismo. Ellos dijeron, sus padres, estas palabras, porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesara que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de las sinagogas. Estos hombres religiosos, hermanos, en realidad no creían que Jesús era el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Para ellos Jesús era un hombre peligroso, muy peligroso, era un hombre que alborotaba a las masas y que además, para ellos, predicaba una doctrina o enseñaba una doctrina contraria a la ley de Moisés. Hoy en día, hermano, muchos religiosos tampoco creen en Jesús como el Mesías, como el Hijo de Dios, como el unigénito de Dios o el Dios verdadero. Para muchas religiones, hermanos, Jesucristo simplemente fue un hombre, fue un profeta más. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Atacaban la fe de este hombre. Él respondió, ya os lo he dicho, y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? O sea, este hombre ahora tenía otra percepción distinta. Al decir, ¿queréis vosotros también haceros sus discípulos? ¿Significa que él también ya se consideraba un discípulo? Y si él era discípulo, entonces, ¿quién era aquel? El maestro. Ahora, este hombre está cambiando su percepción. Ya no es Jesucristo, aquel hombre llamado Jesús. Ya no es el profeta, ahora es el maestro. Gloria a Dios, aleluya. Y le dicen, ¿quieren ustedes también hacerse sus discípulos? Y ellos respondieron, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y les dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Ahora este hombre está predicando. Ahora este hombre les está enseñando a los religiosos. Respondieron ellos y le dijeron, ¿tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros? Y le expulsaron. Cuando el Señor Jesucristo se enteró que a este hombre le habían expulsado, lo buscó, lo encontró y cuando le halló, le hizo esta pregunta. ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y le dijo, creo, Señor, y le adoró. Amén. Ahora, él está en otro nivel. Este varón ya no solamente cree que Jesús es el rabí, el maestro, el profeta, el Mesías. Ahora lo identifica como el Hijo de Dios. Pero además, hermanos, él dijo, creo, Señor, y le adoró. Este hombre estaba aceptando el señorío, la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, y le adoró. ¿Sabe? Habemos muchos cristianos que creemos en Jesucristo,
que creemos que es el Mesías, que es el Hijo de Dios, que es el enviado, el unigénito, pero tenemos un problema, que no aceptamos su señorío en nuestras vidas, que simplemente creemos por fe, pero todavía no nos hemos sujetado al señorío, a la autoridad de nuestro Señor. No hacemos la voluntad del Señor, no nos sujetamos. Ese es el problema que a veces tenemos nosotros como cristianos. Este hombre acepta su señorío, acepta que Él es su Señor y dice la Escritura, le adoró. O sea, se postró delante de Él. Yo no sé si dobló sus rodillas, yo no sé si se arrojó a sus pies, yo no sé si se postró completamente al piso, no lo sé, pero aquí dice que le adoró. ¿Cuántos de nosotros adoramos a Cristo? ¿Cuántos de nosotros en realidad aceptamos su señorío, su autoridad y hacemos la voluntad de nuestro Señor? No todos hacemos la voluntad de Cristo, hermano, y ese es un problema que tenemos como cristianos. En San Marcos, capítulo número 2, busque por favor esta cita conmigo, San Marcos, capítulo número 2, encontramos otro milagro que Jesús hizo en un paralítico. A él también lo sanó. Y dice la palabra de Dios lo siguiente. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. Cavilar quiere decir que murmuraban. ¿Por qué habla este así? Pensaban ellos. Blasfemia dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? ¿Qué estaban diciendo aquí los escribas, los hombres religiosos? ¿Por qué este dice que puede perdonar pecados? Recuerde usted que consideraban que Jesús era un pecador. Y dice, solamente Dios puede perdonar pecados. ¿Jesucristo sabría lo que hay en los corazones de estos hombres? Por supuesto que sí. Entonces Jesús, conociendo en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Escuche, si para aquellos hombres el único que podía perdonar pecados era Dios, entonces con esta acción, con este milagro de haber levantado al paralítico y permitir que caminara, Jesús demostró que Él es el Hijo de Dios, que es el mismo Dios en persona, haciendo el milagro en la vida de este hombre. Entonces, ¿quién es Jesucristo para usted? Jesucristo es el mismo Dios que se hizo carne y que habitó entre nosotros y que vimos su gloria como el unigénito. En Él radica nuestra fe, hermano. En Él está puesta nuestra confianza, nuestra esperanza. Toda nuestra fe está en Cristo. Por eso cuando usted le pregunte quién es Jesucristo, Jesucristo es el Dios mismo que se hizo carne y que vino a esta tierra para redimirnos de nuestros pecados. Escuche, aquellos 2 hombres, al ciego y al paralítico, nadie les reveló
que Jesucristo era el Hijo de Dios o el Dios viviente. Nadie, simplemente el Espíritu Santo de Dios se los había revelado. Y lo mismo sucedió con Pedro. Aquí en San Mateo, en el capítulo número 16, versículo número 17, recuerde usted, estamos en esta cita, Mateo 16, 17, entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Escuche, el Espíritu Santo de Dios puede hacer que Cristo sea conocido por una persona. Ningún ser humano puede hoy llamar a Jesús Señor o el Hijo del Dios Altísimo, sino por medio del Espíritu Santo. Por eso Jesús le dijo a Pedro, ningún hombre te ha revelado esto, sino mi Padre que está en los cielos. Aleluya, gloria a Dios. En Mateo 16, 18, también dice la Escritura lo siguiente, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Pregunta, ¿sobre qué roca edificó Jesús su iglesia? Algunos religiosos dicen que la iglesia fue edificada sobre Simón Pedro, pero sabe, obviamente no es así, porque aquí hay un juego de palabras. El griego original dice, tú eres Petros, o sea, un pequeño trozo de roca, y sobre esta Petra, refiriéndose al Señor Jesucristo a sí mismo, o sea, la roca firme, la roca sólida, dice, edificaré mi iglesia. Ahora bien, ¿qué es la roca? Pues la roca es Cristo. La iglesia está edificada sobre Cristo y tenemos la explicación misma de Simón Pedro al respecto en su primera carta, ahí en Primera de Pedro, en el capítulo número 2, versículos 7, Primera de Pedro 2:7, dice la palabra de Dios lo siguiente, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Por lo general, hermano, la cabeza del ángulo forma parte del cimiento del ángulo principal del edificio. Es decir, esta piedra es importantísima en los cimientos del edificio por el apoyo que brinda a la estructura y a la importancia que tiene esta piedra. Pero además dice el apóstol Pedro, por lo cual también contiene la escritura. He aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Es decir, que la iglesia está edificada sobre Cristo, porque Él es el fundamento, como dice el apóstol Pablo ahí en su primera carta a los Corintios 3:11. Nadie puede poner otro fundamento sobre el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Aleluya. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Cuando Jesús hizo esta declaración, la iglesia todavía no era una realidad. La iglesia no existía en el Antiguo Testamento. Empezó a existir después de la muerte, la resurrección y el ascenso de nuestro Señor Jesucristo. Y no podía haber iglesia hasta que estos acontecimientos dieran lugar. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La palabra Hades es una palabra griega que traducido es infierno y equivale al hebreo Sheol del Antiguo Testamento, que también alude precisamente a la morada de los muertos. Entonces, las puertas de la muerte no prevalecerán contra la iglesia de Cristo. Algún día el Señor vendrá, descenderá del cielo con voz potente, con voz de mando, como trompeta de Dios, y los muertos, dice la Escritura, en Cristo serán resucitados. Y en San Mateo capítulo 16, versículo 19 dice, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates en la tierra
será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Realmente, hermano, la iglesia inicia o principia con el derramamiento del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Y es exactamente en el momento en que el apóstol Pedro hace su primer predicación en el libro de los Hechos, capítulo número 2, versículo 14. Y por eso el Señor Jesucristo le atribuye las llaves del reino de los cielos, porque con él principia el reino de los cielos en la vida de los primeros cristianos. Todo cristiano tiene en la actualidad un ejemplar de las Sagradas Escrituras en casa y por consiguiente las llaves del reino de los cielos. No podemos callar u ocultar la palabra de Dios. Es como si atásemos en la tierra, pero si predicamos, si proclamamos la palabra de Dios, es como si desatásemos en la tierra. Tenemos hoy la responsabilidad de proclamar el Evangelio, porque es el único mensaje que puede salvar a una persona. Esta es la revelación. Y en San Mateo 16, 19 dice la palabra: entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijeran que él era Jesús el Cristo. El Señor Jesucristo, hermano, les dio este mandato a sus discípulos porque el simple conocimiento que se pueda tener de nuestro Señor Jesucristo no es suficiente, porque eso no salva. Para poder recibir la salvación de Cristo, usted tiene que conocer quién es Él, lo que hizo Él por usted y por mí y por toda la humanidad, y aceptarle por fe, recibirle como su Señor y su Salvador. Amén. Oremos a Dios. Bendito Padre Celestial, Señor Dios Todopoderoso, delante de su presencia, Señor, inclinamos una vez más nuestro rostro. Reconocemos, Padre, que usted en su grande amor, en su bondad y en su misericordia, envió al Mesías prometido, al ungido, a su unigénito, Señor, a su único y verdadero Hijo. Lo ha enviado, Señor, a esta tierra para que Él muriera en una cruz por causa de mis pecados y por causa de los pecados de toda la humanidad. Hoy, Señor, delante de su presencia reconocemos que Jesucristo es su Hijo, su amado, su unigénito, aquel que vino a esta tierra para morir por causa de nuestros pecados, el Hijo de Dios que nos garantiza la salvación y la vida eterna. Y ahora que lo hemos encontrado, Señor, hemos seguido sus pasos y seguimos sus pasos. Lo buscamos, Señor, con lo más profundo de nuestro corazón. Y recibimos una vez más a Jesucristo, su Hijo, como nuestro Señor y nuestro Redentor. Sujetamos nuestras vidas, Señor, delante de su presencia. Y queremos vivir una vida haciendo la voluntad de su Hijo. Él nos ha dejado doctrina, nos ha dejado enseñanza. Y por eso, Padre, en esa enseñanza y en esa doctrina nosotros caminamos y vivimos por fe. Hacemos la voluntad de nuestro Señor y nuestro Redentor. Nos sujetamos a su señorío. Que se haga su voluntad y no la nuestra, mi Señor. Gracias, Padre, porque en su amor usted así tuvo a bien, Señor, que su Hijo muriera en una cruz por causa de nuestros pecados. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, le damos toda la honra y toda la gloria y todo el honor. Que así sea, Señor. Amén y amén. Que Dios le bendiga, amado hermano, que Dios le guarde. Hasta la próxima. Creo que todos podemos decirle: Cristo, yo te amo. Y Cristo, yo te amo. Yo te amo. Y Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú.
Ahora dile, no sé dónde estuviera. Y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera. Dile, y si no hubiera conocido al Dios que me ama. Y no sé dónde estuviera si no te hubiera conocido, no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama, al Dios que me ama. Vamos, levanta tu voz, no sé, y no sé dónde estuviera. Gracias, mi Cristo, gracias. Si no hubiera conocido por tu gracia, por tu amor, por tu misericordia, al Dios que me ama. Ahora levanta tus manos y dile, Cristo, Cristo, yo te amo. Te amamos, Señor, te amamos. No hay nadie como tú. Solo hay un nombre sin igual. Jesús, Jesús, Jesús. Cristo, Cristo, yo te amo. Y Cristo, yo renuévame, Señor. No hay nadie. Yeah. Nadie. Y no sé dónde estuviera hoy. Dónde estuviera si yo a ti no te tuviera. Si no hubiera conocido al Dios que me ama. Ahora levanta tus manos. Vamos a adorarle con todo. Ayúdame. Él está aquí. Te adoramos, Rey. Te adoramos, Rey glorioso. Y Cristo, yo te amo. Cristo, no hay nada sin Cristo, no hay nada. No hay mundo como tú. Jesús, Jesús. Una vez más, dile. Y mi Cristo, yo te amo, Señor. Te entregamos todo. No hay nadie. Jesús.
fuera de ti. Oh, esta noche levantamos nuestro corazón, te damos todo a ti, Señor. Nuestra